Hola a todos, muchas gracias por estar acá y venir a este evento, El Mito Nórdico, donde comentaremos diferentes libros que tratan los países nórdicos y principalmente la lección nórdica, que trata los países de Noruega, Suecia y Finlandia, principalmente sus trayectorias en teoría de desarrollo. Muchas gracias a los que están en YouTube, también a los que están en Zoom, también Facebook. Les recordamos a los que están en Zoom que van a poder hacer preguntas en la sección preguntas y respuestas y además votar por ellas. No, preguntas y respuestas no, está bien. Y además pueden votar por ellas de manera que después me las van a comunicar por interno para que después conversemos al respecto. Nos acompañan esta noche o tarde Mauricio Rojas, doctor en Historia Económica y académico de la Universidad del Desarrollo, Francisca Usaillant, académica de Horizontal, y doctora en Economía, y Ignacio Briones, doctor en Economía y académico de la Adolfo Ibáñez. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, expertos, personas que han vivido en Suecia y expertos en economía que nos podrán comentar qué les parecieron los libros y todo lo que envuelve a este mito de los países nórdicos a los cuales nosotros estamos mirando constantemente. Vamos a presentar uno a uno, va a partir Francisca, luego presentará Mauricio y terminará Ignacio. Así que le dejo la palabra a Francisca para después nosotros conversar entre nosotros y el público hacer sus preguntas. Adelante, Francisca. Muchas gracias, Fernando. Gracias a... Está allá. Allí. Gracias a la Fundación para el Progreso por invitarme a hablar de las causas del desarrollo y bienestar y a comentar este libro y estos libros que tratan de explicar por qué estos países han logrado lo que han logrado. La verdad es que sobre las causas del desarrollo y bienestar nórdico hay más de un libro, ¿no es cierto? Uno de ellos, Suecia, el otro modelo, fue escrito por Mauricio Rojas, que vive en Suecia, que ha sido parlamentario de Suecia y que cuenta una historia que no es muy similar a la historia de la lección nórdica, libro que recién ha sido lanzado y que defiende una hipótesis que está muy iluminada por la obra de Mariana Mazzucato sobre el Estado emprendedor. Una obra que ha sido muy difundida, pero también muy criticada. De hecho, la misma Fundación para el Progreso publica y traduce un libro que se dedica a desbancar, digamos, lo que Mariana postula, un libro de Deirdre McCloskey. Les recomiendo a las personas que quieren profundizar en esto que lean todos estos libros y vayan comparando argumentos, etcétera. El relato de la lección nórdica es un relato, es una hipótesis lineal, absolutamente lineal, que está ilustrada, no demostrada, y es bien importante entender que la causalidad no necesariamente es algo que ha sido científicamente probado, sino que esto es solamente una hipótesis que ha sido ilustrada con ejemplos positivos, no con ejemplos negativos. No se ha hecho cargo de los contraejemplos, lo que de alguna manera va en contra de la costumbre científica, en la cual cuando uno tiene una hipótesis, uno intenta de alguna manera evitar que un contraejemplo la desbanque completamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hipótesis? Tenemos una economía en estado inicial, pobre, extractivista, alejada de grandes centros. Noruega, Suecia hace un siglo y medio, Finlandia, ¿no es cierto? También Chile. Luego hay intervenciones, planificación estatal, proteccionismo y con el objetivo que se logra, se supone, de estimular la innovación, lograr la diversificación de la matriz productiva y generar cadenas de oferta en torno a núcleos de producción que se han construido debido a la planificación estatal
que no eran las ventajas competitivas originales de las naciones, pero que fueron planificadas y ahora sí son ventajosas. Esta diversificación productiva entonces causaría de manera decisiva esta nueva economía, que es la nueva economía que observamos hoy en estos países, ¿no es cierto?, donde hay progreso, crecimiento, equidad y seguridad. Luego, en la introducción, se concluye de alguna manera, ¿no es cierto?, en la introducción a este libro que tiene 3 capítulos, uno por cada país, donde se ilustra lo que ha ocurrido en cada uno de ellos, una especie de recuento, historia económica. Se propone que, por lo tanto, en nuestro país la ausencia de esta planificación estatal de la producción explicaría un agotamiento de nuestro modelo de crecimiento. Este relato tiene bastantes falibilidades, digamos, muy evidentes, y aquí las voy a mostrar de manera bastante somera, tengo poco tiempo. En primer lugar, en el periodo entre el estado inicial y el logro de una economía diversificada, tenemos muchísimas cosas que ocurrieron al mismo tiempo. Hubo 2 guerras mundiales, hubo gobiernos de distintos signos, liberalizadores o estatizadores, etc. Por otro lado, hay abundante evidencia que indica que la innovación es un proceso que va de abajo hacia arriba. La innovación es difícil de planificar. Es casi un oxímoron decir que la creatividad se puede planificar. La liberalización posterior a los 90 tampoco se toma demasiado en cuenta en este modelo lineal de explicación de la nueva economía. Estas 3 economías han sufrido un proceso de privatizaciones importante luego de la quiebra del estado de bienestar en los 90, que nos relata Mauricio para el caso de Suecia, fue un momento absolutamente crucial y muy complejo para esa economía. Además hay otro problema. Noruega no logra la diversificación productiva, por lo tanto hay un capítulo del libro que no calza con el modelo que luego se concluye en la introducción, ¿no es cierto? Noruega no logra, está en una economía muy centrada en el petróleo y sin embargo es una economía próspera. Da la impresión de que Noruega salta de A a C sin pasar por B. Y luego nos preguntamos cómo cabe Argentina en esto, ¿no es cierto? Argentina con su intervención, planificación estatal, proteccionismo. Argentina hoy día no progresa y no crece. Y su matriz productiva diversificada está en franco retroceso. Finalmente nos preguntamos por Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Esos también son países que van de A a C en el modelo lineal planteado por este libro, ¿no es cierto? Sin pasar por una matriz productiva excesivamente diversificada. Acá yo no estoy planteando que no es necesaria la diversificación. Son países que tienen algún nivel de diversificación, pero están en la medianía de los rankings, al igual que Chile. No se diferencian demasiado de nuestro país. Entonces, algunas hipótesis sobre las verdaderas causas del bienestar nórdico que uno puede extraer a partir de la lectura. La verdad es que alguien que no ha vivido en Suecia es muy difícil que o en Noruega o en Finlandia, es muy difícil que conozca el detalle de lo que de verdad explica un progreso y una trayectoria que en general en cualquier país tiene muchísimas complejidades, ¿no es cierto? En primer lugar tenemos la apertura comercial y mercados competitivos. Los nórdicos están primeros en los rankings en este sentido hoy día. Son economías profundamente capitalistas y muy respetuosas del libre mercado. El ambiente y la atmósfera que uno percibe a partir de las lecturas es un ambiente de colaboración, de importante colaboración entre el sector público y el privado, entre trabajadores y empleadores, con bajos niveles de corrupción. Aquí estamos hablando de un Estado que para
los privados, que trabaja con los privados, que de hecho financia la provisión privada de beneficios a través de vouchers. Hay vouchers en educación y en salud, por lo menos en Suecia, y que reconoce la importancia de la diversidad de oferta para cubrir de mejor manera las necesidades de la ciudadanía. También hay un sector privado que valora el rol del Estado. La provisión público-privada también reduce la corrupción porque en el fondo están compitiendo por calidad los públicos con los privados, y de esa manera la escuela pública nórdica, por ejemplo, es elegida por los suecos, los noruegos y los finlandeses porque ofrece calidad al público, no porque no haya alternativa. De hecho, la escuela privada existe. Pero en general yo diría que la clave de todo es que estos países tienen las herramientas que se necesitan para navegar con éxito la complejidad inherente a cualquier proceso de desarrollo económico y social. Y complejidad se opone completamente a esta mirada lineal del progreso. La verdadera comprensión de un proceso de desarrollo económico y social debe incluir un reconocimiento de que estos son procesos en los que las no linealidades son tremendamente importantes, ¿no es cierto? Tenemos un sistema económico e institucional muy adaptable. Y eso se ha ido observando a través de la historia en Suecia. Por ejemplo, en Suecia los trabajadores estatales comparten básicamente el mismo régimen laboral que el resto de los asalariados, por lo que la necesaria apertura del Estado a la iniciativa privada, que debió ocurrir en los 90 cuando quebró el Estado de bienestar que venía hasta ese momento, ¿no es cierto?, no generó oposición. ¿Por qué? Porque para las personas trabajar en sector público o trabajar en sector privado era prácticamente lo mismo. Además, los suecos fueron capaces en esa época de retroceder en derechos adquiridos. Pudieron reducir un seguro de desempleo cuando fue evidente que estaba perjudicando la economía y disminuyendo los incentivos para que los suecos trabajaran. Compatibilidad e incentivos. Los sindicatos suecos, que son un ejemplo mundial de buen funcionamiento sindical. Los sindicatos suecos se encargan del seguro de desempleo. Por lo tanto, nunca van a extender la negociación salarial a niveles demasiado complicados, porque cualquier aumento del desempleo lo tienen que financiar ellos. Responsabilidad fiscal. El Fondo Noruego de Estabilización, la misma lección nórdica nos habla de cómo los noruegos gastan poco en periodos de auge para guardar para las vacas flacas. Durante la crisis COVID, el fondo gastó menos del 4% para estabilizar la economía noruega. Estamos hablando de un nivel de responsabilidad fiscal poco conocido en nuestras latitudes. Y finalmente, una política de consensos y altura de miras por parte de la autoridad de turno. Les recomiendo que lean los capítulos incluso de la lección nórdica, a pesar de que probablemente existe también otra literatura histórica que nos pueda recomendar Mauricio o Ignacio, mejor todavía, digamos, pero basándose solamente en la lectura de la lección nórdica, uno observa, ¿no es cierto?, exactamente esto. Uno observa gobiernos de izquierda dispuestos a reducir impuestos, gobiernos de derecha cediendo a la necesidad social, gobiernos de un signo continuando y completando políticas iniciadas en gobiernos de otro signo. Yo creo que esa es la verdadera lección nórdica. Da la impresión de la lectura que yo he hecho que los nórdicos tienen clarísimo que el futuro se construye entre todos y por lo tanto nunca se desligan de la responsabilidad de la construcción de su propia nación. Muchísimas gracias. Del libro contienen errores bastante gruesos, por lo tanto no hay que tomarlo como algo que se pueda citar o referir, hay que comprobarlo. Por lo menos en Wikipedia, para usar una fuente que ha sido popular en los debates electorales chilenos. Voy a dar solamente dos ejemplos para que ustedes vean la magnitud de los errores que contiene este libro. Sobre Noruega,
que es el primer capítulo del libro, se nos dice en la página 26, que Noruega fue liberada de la ocupación nazi por el Ejército Rojo a finales de 1944. Esto haría que cualquier noruego se nos desmaya aquí delante de nosotros, porque resulta que el 7 de mayo del 45, cuando se rinde Alemania, todavía habían 350.000 soldados alemanes ocupando Noruega. El autor de este capítulo, la autora, sabe muy poco de la historia de Noruega en realidad, y confundió un episodio que ocurre en el norte de Noruega, donde el Ejército Rojo efectivamente entra en la punta norte de Noruega, en lo que se llama Finnmark, pero se queda allí. Lo confundió con la liberación de Noruega. En general, Noruega es muy maltratada acá históricamente. Se lo presenta como la Cenicienta, así se dice, de los países nórdicos, un país muy pobre, donde todo empezaría más o menos en 1935, cuando un gobierno socialdemócrata asume el mando en Noruega. Esto realmente es increíble. Pensemos que en el siglo XIX, 1875, Noruega tenía la cuarta flota mercante del mundo. Transportaba el 7% del comercio mundial. Por lo tanto, de Cenicienta poco tenía. Tenía además un PIB per cápita superior a Suecia. Incluso en 1913, el PIB per cápita de Noruega era igual al de Suecia, que había pasado recientemente por un espectacular periodo de industrialización. Por tanto, cuidado. Segundo ejemplo, y no voy a seguir con muchos más ejemplos para no agotar a quienes nos están viendo, sobre el capítulo de Suecia, que es el siguiente. Acá se nos dice de que durante el siglo XVIII y XIX se introdujeron una serie de cambios, de reformas agrarias, que llevaron a proveer de suelos arables a cada ciudadano. O sea, aquí dice que de alguna manera el Estado sueco o alguien porcionó la tierra y le entregó un pedazo a cada ciudadano. Nada más lejos de la verdad. Es un proceso muy importante, el proceso de reforma agraria, porque consolida la posición del campesino propietario. Sin duda, pero deja fuera, cosa que no es poco importante, a todo el trabajador agrícola que no tenía propiedad directa de la tierra. Es un proceso de privatización tremendamente decisivo, donde, por ejemplo, los bosques, los pastizales, todos los recursos comunes son privatizados y entregados a los campesinos propietarios, lo que deja un creciente proletariado rural, sin tierra, sin acceso a la tierra, sin acceso a los recursos productivos de la tierra, que va a ser bastante importante tanto en la emigración hacia América como en el paso de la sociedad rural a la urbana. Hay un proceso de urbanización muy grande. Bueno, solamente dos errores que son realmente importantes. Pero tal vez el problema más grande de los capítulos que se pueden leer acá es la selectividad en lo que se dice. O sea, se toman una serie de elementos, algunos, como digo, que no corresponden a la historia, pero otros que sí corresponden, y se los deja solos, como que eso es la causa del desarrollo de los países nórdicos. Y de esa manera uno podría transformar cualquier país hoy desarrollado en un país donde el Estado lo ha hecho todo prácticamente, que es un poquito la tesis que aquí se trata de llevar adelante. El Estado dirigiendo, planificando, invirtiendo, siendo empresario, etc. De esa manera, como les digo, hasta Estados Unidos podría ser transformado en un ejemplo de sociedad donde el Estado jugó ese rol de ser el impulsor, planificador, etcétera, del desarrollo. Piensen ustedes, Estados Unidos, para tomar solamente un periodo histórico, el periodo de la Guerra Civil, primera mitad de 1860, intervenciones del Estado, proteccionismo de la industria estadounidense, que sube a niveles altísimos. Es un hecho fundamental. Repartición de la tierra para los colonos en todo el interior de Estados Unidos. Creación de lo que hoy día, o lo que es conocido como Land Grant Universities. El MIT, por ejemplo, el famoso instituto, fue creado a través de una reforma estatal donde se le entregó tierra
a los distintos estados que conforman Estados Unidos para que con la venta de esas tierras pudieran financiar la construcción de universidades. O sea, son intervenciones tremendas del Estado norteamericano, institucionales, efectivas. Pero si alguien derivara de eso que eso fue el motor del desarrollo estadounidense, simplemente se equivocaría. Estaría dejando en este cuadro elementos fundamentales, todo el empresariado privado, todo lo que en realidad es el gran motor. Lo que no excluye, por supuesto, el Estado. En ningún Estado desarrollado, hoy día en ningún país desarrollado, el Estado ha estado ausente o ha sido una especie de mero constructor de instituciones. Ha hecho muchísimo más, lo ha hecho en los países nórdicos, lo ha hecho en Estados Unidos, lo ha hecho prácticamente en todas partes. Lo que no quiere decir que su tarea esencial no haya sido construir instituciones que fomentan la libertad económica, que abren las economías, y que fue lo que pasa justamente en los países nórdicos. Lo que los autores quieren derivar es que esto es lo que tenemos que hacer en Chile. O sea, tener un Estado muy intervencionista, muy grande, que ocupa una serie de funciones y que eso nos va a permitir dar el salto de lo que ellos llaman una sociedad extractivista, una sociedad que incorpora más valor agregado, etcétera, etcétera. Esto es como reducir 10 causas distintas a una sola, una explicación monocausal y decir, esto es. Realmente con esa receta Chile no va a llegar a ninguna parte. Especialmente los autores pierden de vista una cuestión fundamental. Las intervenciones estatales en los países nórdicos han tenido una dirección, un norte muy claro, y es fortalecer la economía de mercado, fortalecer el capitalismo, el gran capitalismo. No estuvieron ni siquiera enamorados de las pymes, como es muy común aquí en Chile, que todos están enamorados de las pymes, pero parecen odiar a las grandes empresas. Si hay algo característico de los nórdicos, es que han amado a sus grandes empresas, han amado a sus grandes familias, creadoras de empresas, como la familia Wallenberg en Suecia, etc. Yo recuerdo cuando llegué a Suecia y no podía entender ese amor evidente que había entre socialdemocracia y esta gran familia de magnates, banqueros, etc. Se murió el viejo Wallenberg en ese tiempo y fue toda la socialdemocracia a rendirle homenaje. Y decía, pero qué país tan raro. Bueno, después entendí justamente lo que Fernando decía acerca de un país de colaboración, de haber entendido cosas elementales como que si no tenemos empresas creadoras de riqueza, grandes empresas, porque se trata de competir a nivel mundial. No se trata de competir en el mercado local, en la feria de la esquina, se trata de competir en un mundo donde hay empresas muy, muy productivas. Por tanto, el mensaje de este libro, de meter mucho al Estado, que tiene un claro sesgo antimercado, anticapitalista, es un sinsentido total. O sea, eso es no entender lo más básico de los países nórdicos, que es esta preocupación porque les vaya bien a las grandes empresas capitalistas de esos países. Carencias muy importantes de este libro, por ejemplo, prácticamente desaparecen o juegan un papel muy limitado las grandes reformas liberalizadoras que, por ejemplo, Noruega y sobre todo Suecia va a experimentar durante el siglo XIX. Es la abolición de todas las limitaciones feudales, es la libertad de movimiento, de comercio, de empresa, la creación de un marco legal para los bancos, para las sociedades anónimas. Es un proceso de liberalización. Bueno, en Suecia se habla de la revolución liberal, que es lo que le da el inicio a ese periodo extraordinario de desarrollo que tiene Suecia hasta la Primera Guerra Mundial y que comparativamente es muy superior a todo lo que ha tenido posteriormente. Otro problema del libro, se deja fuera a Dinamarca. Y si uno va a hablar de la experiencia o la lección nórdica y deja afuera un país bastante importante en todo esto, de hecho el que era más rico durante mucho tiempo, tendría que explicarlo por lo menos. Es decir, ¿por qué dejamos afuera a Dinamarca? No hay ninguna mención, no se problematiza. Lo que uno entiende, sabiendo un poco del desarrollo de Dinamarca, es que era un país que estaba totalmente fuera de las ideas que promueven los autores del libro. O sea, si hubiesen estudiado Dinamarca, que probablemente lo han hecho y han visto qué vamos a decir acá.
cuando se trata de un desarrollo que no tiene nada que ver con este estatismo que se quiere producir. Bueno, yo les recomiendo además que mirar Dinamarca, es bien interesante, es un caso, Dinamarca es un país que dio el salto al desarrollo, digamos, dicen, gracias al desayuno de los ingleses, o sea, vendiéndoles mantequilla y bacon y tocino, ¿eh? Un caso muy extraño donde el salto al desarrollo profundiza la economía agraria. Como nunca la economía agraria danesa tuvo una presencia en las exportaciones. Tenemos momentos donde el 80% de las exportaciones son exportaciones agrarias, donde incluso la población agrícola va subiendo en contra de todo lo que es habitual. Muy interesante, pero bueno, queda fuera, como tantas otras cosas de este libro, y eso a mí me parece deshonesto. O sea, porque tú tienes que explicar las cosas que haces. Un investigador serio dice, mira, y Dinamarca la dejamos porque se nos enfermó la persona o no teníamos nadie que escribiera, pero no se puede llegar y en silencio dejar de lado nada menos que uno de los 4 países nórdicos. Tal como otras cosas que se dejan acá, pero en este caso a mí me molestó mucho esto porque no es serio hacerlo así, no es honesto hacerlo de esta manera. Una cosa que se pasa por alto es la tremenda importancia que tiene el derecho de propiedad privada en los países nórdicos. O sea, si hay algo que refleja la transformación institucional y la base del desarrollo de estos países es que se ha construido un derecho de propiedad absolutamente inviolable. O que para violarlo en caso de expropiaciones que tienen que ser justificadas, lógicamente no pueden ser antojadizas, el Estado tiene que pagar el valor comercial. Esto viene de la famosa Constitución francesa posterior a la Revolución Francesa, el hecho de que el Estado, si toma la propiedad de un ciudadano, debe compensarlo por el valor comercial. Pero no solo eso. En Suecia, por ejemplo, si el Estado quiere expropiar algo, no solamente tiene que justificarlo, tiene que pagar además el 25% más que el valor comercial. O sea, hay un castigo económico directamente a la decisión del Estado de tomar la propiedad de alguien, porque se considera tan atentatorio contra los derechos fundamentales de las personas y contra todo el aparato económico, toda la base institucional económica, que el Estado tiene entonces que pagar una sobrecompensación. Cosas que no son analizadas, el rol de la socialdemocracia, que es fundamental en todos estos países. ¿Qué es la socialdemocracia? O sea, bastaría haber analizado eso para haber comprendido la esencia de este proceso. Pues la socialdemocracia, a diferencia del socialismo chileno y otros, ha hecho 2 cosas fundamentales. Primero, reivindicar la democracia, y esto lo hace en la ruptura que tiene con el comunismo en el año 1917, que se produce una división en todos los países, en todos los partidos socialdemócratas. Las mayorías quedan del lado de la democracia, surgen partidos que están con el lado de Lenin y de la revolución, y ahí, digamos, se consolida la idea de que la democracia es fundamental. Pero han dado un segundo paso que no se ha dado en América Latina, los partidos que de alguna manera han reivindicado la democracia, como lo han hecho algunos partidos de izquierda en general, no todos, lamentablemente, que es el romper con el anticapitalismo. Esto es fundamental. La socialdemocracia abandona la pretensión anticapitalista ya en los años 20 o 30 del siglo pasado. Y esto es la clave. Cuando dejan de ver al sector productivo como enemigo, cuando dejan de hablar de que hay que superar el capitalismo, que hay que desmontar el capitalismo, que hay que castigar a los capitalistas, y comienza la política de colaboración. Colaboración con los que están creando junto a los trabajadores riqueza. Ese es un paso fundamental y me encantaría haberlo visto en el libro reflejado, porque va unido al otro tema fundamental, que es la idea de que la intervención del Estado no es para combatir el capital privado, la empresa privada, sino para fomentarlo. Por supuesto que está todo el asunto de los consensos, de la paz social, incluso una construcción estatal que es muy peculiar de los países nórdicos, donde hay un nivel de corporativismo muy alto. O sea, de intervención directa en el sector administrativo, o sea, las administraciones que tienen que ver con el mercado de trabajo, con todos estos aspectos importantes para la economía, tienen representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios, lo que hace que las políticas que se van adoptando sean muy sensibles a las necesidades reales de la industria o, en fin, de los trabajadores y no vayan en contra de eso.
un nivel muy alto de cooperativismo. Y finalmente, un hecho que no es menos importante. Cuando se habla de que el Estado asuma más funciones, o muchas funciones, o lo que sea, es importante decir de qué Estado estamos hablando. Estamos hablando de un Estado decente, como el de Suecia, el de Noruega, el de Dinamarca o el de Finlandia, que en cualquier estadística internacional nos dice que son los menos corruptos del mundo, o estamos hablando del Estado argentino, o de nuestro Estado. ¿De qué estamos hablando? Porque una cosa es entregarle a una administración profesional, conocida por su limpieza, etcétera, la administración de grandes recursos, como es en los países nórdicos, efectivamente, porque indudablemente que el gasto público y los impuestos son muy altos, que entregarle este tipo de recursos y atribuciones a lo que muchas veces es una banda de saqueadores, como es el caso lamentable de Argentina y de muchos países latinoamericanos. Por lo tanto, yo sintetizo diciendo, cautela con este libro, tiene un componente muy alto de deshonestidad intelectual en la medida en que mira solamente aquello que conviene, deja aspectos fundamentales de la experiencia nórdica y bueno, es una lástima que sea así porque está influenciando políticamente mucho. Yo he visto a un candidato a presidente que menciona este libro, menciona esto, como que encontramos la solución. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, por esa presentación desde la experiencia, además. Ignacio, tu turno. Bien, me tocó hablar al último, que siempre tiene la ventaja que uno se nutre de ideas y la ventaja que ya dijeron lo que uno quería decir, así que vamos a darse un buen esfuerzo. Lo primero, yo voy a hacer una prevención. Yo no voy a hablar de las verdaderas causas del desarrollo del bienestar, no me siento capaz de hacer eso para ningún país. La verdad es que el desarrollo económico es siempre algo muy complejo y muy multifactorial, y lo que llama acá es la humildad. Y no decir, oye, estas son las causas, esto es monocausal. No, la cosa es más compleja. Y creo que ese es uno de los problemas del libro, efectivamente. Ahí, entre líneas, esta idea, como decir acá, y como mostraba Francisca, decía Mauricio, una suerte de receta y causalidad unívoca que no puede estar más alejada de cómo evolucionan los países, y es lo que quiero referirme. Entonces, bueno, ahí está, las cuales son las... De alguna manera lo que trasunta este libro es, a partir de este análisis de países, qué lecciones podemos sacar para Chile, ¿no? Y los comentarios generales que yo quisiera hacer son los siguientes. Primero, sobre el libro, es una revisión del desarrollo económico y las políticas de desarrollo del siglo XIX hasta hoy día, con un fuerte énfasis en lo que pasa post-1950. Ahí está la carne fundamental. En Finlandia, Noruega y Suecia, concuerdo con Mauricio, me lo pregunté también porque no estaba Dinamarca. Y el libro, ¿qué es lo que nos dice? Voy a tratar de resumir. ¿Qué nos pueden enseñar los casos nórdicos para la tarea del desarrollo chileno? Eso se dice en la introducción, y listo en verde el tipo de cosas que el libro identifica. Primero, la estrategia de industrialización, economías con alta inversión, innovación o en I+D. Nos recuerdan que la ventaja comparativa no es estática, sino que es dinámica. O sea, básicamente, si usted está en recursos naturales, tiene que moverse. Y esto países lo habrían hecho. El rol económico del Estado como agente coordinador, pero no solo coordinador, sino que planificador, productor y articulación de la innovación al alero de una estrategia de industrialización. Pero además tiene un rol interventor, un Estado empresario fuerte, sobre todo en los post-años 50, política industrial no como la conocemos hoy día, sino con selección de sectores, razonamiento del crédito, tipo de cambio fijo depreciado para alimentar exportaciones, economías también caracterizadas por negociaciones laborales a nivel nacional o industrial, instancias tripartitas, este corporativismo social que decía muy bien Mauricio, que no es la única forma de hacerse cargo de lo mismo, voy a volver sobre ese punto más adelante. Y por último, un estado de bienestar muy grande, con un tamaño económico del Estado grande comparativamente, con un fuerte rol redistributivo y alta carga tributaria. Yo diría, la comparación histórica internacional es siempre útil. Yo creo que nutre la discusión, y en este sentido el libro es bienvenido, y nos permite a nosotros criticarlo y también levantar virtudes. Pero ojo con las monocausalidades, con comprarse cosas a falso cerrado. Y la otra tentación, que el libro la hace, esa prevención, yo lo destaco porque lo dicen en la introducción también, es no caer en la tentación de traspasar directamente experiencias, ¿no es cierto?, que tienen muchas componentes idiosincráticas que no son extrapolables. O sea, no porque se haga en Suecia uno lo puede implementar acá sin más, hay aspectos culturales, institucionales, etc. Eso sobre lo general. Ahora, una crítica que yo le hago al libro,
y quiero presentar este otro libro porque me tocó trabajar en el año 2006 con otros autores, se llama Caminos al Desarrollo, lecciones de países afines exitosos. Aquí se trataban los casos de, si no me equivoco, Noruega y Finlandia, creo que Suecia no. Y el libro ponía un fuerte énfasis en lo que yo creo que es crucial, que es entender que la política económica y la política social no es un output, no es como un dato que cae de Marte. Tiene un proceso detrás, y ese proceso son decisiones de política pública. Las decisiones de política y de política pública se nutren del comportamiento de los actores que hacen la política pública. Y eso te lleva rápidamente a preguntarte por el régimen político, por los incentivos detrás de ese régimen político, el sistema electoral, lo que ustedes decían acá, cuáles son los incentivos a cooperar de los actores, ¿ya? Las reglas del juego político, que son las que definen las políticas públicas, y los incentivos a cooperar, ¿ah?, y a tener plataformas formales de decisión de política pública, de formación de política pública, de escrutinio de las mismas, son fundamentales. Porque si no, queda todo esto como en un output, ¿ah?, como algo que cayó del cielo, pero no, hay procesos políticos detrás. Y yo me atrevo a decir que es una falencia grande del libro, y lo es además a la hora de interpretar o extrapolar para Chile, porque este es el problema, a mi juicio, principal del Chile actual. Un problema de incentivos a la colaboración política, a la cooperación política. Voy a volver sobre ese punto más adelante. Lo otro lo decía Mauricio. Acá está como tendencia a decir, ya, vamos, démosle roles al Estado, hagámoslo crecer, y eso es un gran debate y podemos tenerlo, pero lo que uno debería preguntarse, bueno, es ¿cuál Estado? ¿Ah? Preguntémonos sobre la calidad del Estado. En todos estos países se hicieron reformas muy importantes al Estado, ¿en base a qué? A la despolitización del mismo, a la introducción del mérito, a la introducción del criterio de gestión, de objetivos de corto, mediano y largo plazo, y la evaluación de resultados con consecuencias para los funcionarios. Nada más lejos de lo que tenemos en Chile. Precisamente el problema que tenemos en Chile es que nada de esto, o muy poco de esto, porque se ha avanzado, no quiero ser tan crítico, pero mucho de esto nos hace exactamente falta. Entonces, si tú no arreglas ese problema, la verdad es que esta creencia de que el Estado, porque se llama Estado, es capaz de hacer lo mismo que se hizo en los nórdicos, es una falacia, ¿ah? Los Estados están hechos de personas que responden a incentivos, que tienen competencias, etc. Entonces eso te lleva a la pregunta final, ¿es Estado grande la pregunta o Estado eficiente? ¿Ah? Podemos tener un buen debate, yo creo que hay argumentos a favor y en contra de ambos, pero uno no puede desentenderse del tema simplemente de la eficiencia en aras del tamaño. Ahora, siempre sobre este tema, el rol económico del Estado. Yo leí el libro y me hago esta pregunta, al leer la experiencia de los 3 países nórdicos, cuando uno revisa la historia económica de Chile en los mismos años, post los años 40, 50 y posteriores, y de Latinoamérica, resulta que varias de estas políticas y estas recetas se aplicaron. No son muy distintas de lo que nos dice el libro. Les digo, por ejemplo, esta visión de industrializar Chile, porque la verdad es que no podíamos vivir exportando materias primas, porque estábamos en la periferia y el centro siempre tenía términos de intercambio desfavorables con nosotros, entonces hay que industrializar. Hay que generar valor agregado, se decía. El Estado empezó a asignar el crédito, igual que lo hacían acá, y nos cuenta el libro eso, a sectores específicos con tasas subsidiadas. No operaba el mercado en esa materia. Intervenciones cambiarias. Chile llegó a tener más de 1000 tipos de cambios distintos, ¿ya? La política de sustitución de importaciones, donde el arancel promedio de Chile en los años 60, el arancel efectivo era superior al 150%, si mi memoria no me falla. ¿Ah? Y por supuesto había aranceles para distintos bienes y productos, entonces, bueno. Y un Estado empresario, también tuvimos un Estado empresario en Chile. Entonces, rápidamente, uno dice, bueno, en Chile y en Latinoamérica el resultado fue mediocre. Fue mediocre, nos quisimos salir de eso. ¿Y por qué fue mediocre? Entonces, ¿no será que la receta tan simple como de asignar y asignar más roles, estos que se reivindican acá, no resultan si uno no se hace cargo del contexto institucional? Dicho de otra manera, si aquello que los autores dicen que fue cierto para los nórdicos, y yo lo discuto en parte, o lo cuestiono en parte, claramente no fue cierto para Chile ni para Latinoamérica, y uno tiene que hacerse cargo de eso. Dicho de otra manera, replicar esta receta hoy día, volver a créditos selectivos, industrias específicas, el rol del Estado empresario, digámoslo simple, es tratar de nuevo lo que ya hicimos en Chile y nos fue pésimo. Porque cuando hacíamos Cetroneta en Arica, no creamos ningún valor, destruíamos valor.
destruíamos valor, esa es la verdad. Entonces, creo que hay una pregunta importante. Ahora, les voy a dejar estas tablas, pero quiero ir a otra pregunta. ¿Son tan excepcionales los países nórdicos? Porque acá se habla como de la excepción, de la excepcionalidad, ¿no? Y yo diría que no tanto, porque no cabe duda que se trata de países, y no voy a entrar en la lata, digamos que en términos de ingreso per cápita son países ricos, exitosos, pero no son más ricos que ni Suiza, ni Alemania, ni Austria. Son bastante menos ricos de un país como Irlanda, que lo voy a referir porque es el modelo opuesto. Son países, se recordaba acá, bien competitivos, con índices de libertad económica entre los 20, los 30 del mundo, súper bien, abiertos al mercado, pro capitalismo, pro empresas grandes, pro apertura comercial, con alta productividad laboral y con alta carga tributaria, ya se decía acá. Y entre medio aprovecho de mostrar, no se va a ver muy bien acá, pero la última, en la tabla a la derecha, que tienen tasas de impuestos corporativos bastante más bajas que las chilenas. A propósito, o sea, esa sería una lección interesante que el libro debería hacerse cargo. En la tasa de carátula es en torno al 20 en estos países, Chile para las empresas grandes 27, y cuando uno toma indicadores de la OCDE de tasa efectiva, de proyectos que parten de cero, donde uno invierte desde cero, fíjense que la tasa de ellos del 20%, en Chile se estima que es 38%. Entonces, si hay una lección a sacar, fomentemos la inversión y las empresas, ¿no? Pero vamos a la excepcionalidad. Aquí yo retomé el ingreso per cápita de distintos países del año 50 hasta nuestros días y lo agrupo en tres partes, ¿no? Acá lo que tienen arriba y a la derecha, la línea azul es Irlanda, la línea gris punteada es Noruega. Y claro, Noruega destaca por ser el resto de los otros países, pero destaca menos que Irlanda, ¿ya? Y ¿por qué esto es importante? Porque Irlanda tiene similitudes de orientación, pero bastantes diferencias respecto al rol del Estado. Y de hecho, Noruega, si uno corrige por el boom del petróleo y trata de hacer eso, tomando la participación del PIB que tiene la industria petrolera hoy día, que es del orden del 20%, la minería en Chile es del 11%, o sea, la mitad del peso que tiene este recurso natural en Noruega, nos vamos más bien a esta línea gris de acá, que nos deja un Noruega como en el grupo de los países, de otros países que no son el modelo nórdico, que son Alemania, que son Suiza, que son Austria, y también está metido ahí Finlandia. Y más abajo, y bastante más abajo, ojo, está Suecia. O sea, de hecho, Suecia es bien distinto en términos de desarrollo económico y despegue a Finlandia y Noruega. Y eso tampoco el libro lo dice, como que fueran primos hermanos. No, son bien distintos. Y en parte quizás por lo que decía Mauricio, porque Suecia tuvo un gran desempeño económico fines del siglo XIX, principios del XX, y luego la verdad es que su crecimiento es bastante más bajo que el resto, 2,1% el crecimiento del ingreso per cápita del año 50 comparado con 3,4 de Noruega o 2,6 de Finlandia o el 3,7 de Irlanda, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. ¿Son tan excepcionales? Ni tanto. O sea, yo no veo mucha diferencia en términos del resultado con Alemania, y sí veo muchas diferencias con respecto a Irlanda, que es un caso que es interesante, a propósito de la variable Estado, ¿no? Estado y carga tributaria. Aquí hay dos medidas, ¿no? A mano izquierda, la carga tributaria total, todas las recaudaciones obligatorias que hace el fisco en los distintos países. A mano derecha, si le quito seguridad social, porque en algunos casos los regímenes son distintos. Pero más allá de eso, lo que uno ve, ¿qué es lo que es? Uno ve en el globito de mano izquierda que efectivamente los tres países nórdicos analizados suben fuertemente su carga tributaria a partir de los años 60, pasando de un 30% por sobre el 40%. Es más alta que los otros países, más alta que Alemania, no tanto más alta, pero más alta. Pero veamos qué pasa en Irlanda, que yo les acabo de mostrar que es un país que eso sí que tiene un milagro económico. Y la carga tributaria de Irlanda, la verdad es que es en torno al 25% y de hecho baja algo en ese periodo, ¿ya? Y lo mismo se puede ver en el gráfico a la derecha. Entonces, ojo, si el argumento acá es Estado grande, carga tributaria, causalidad, milagro, bueno, ojo, hay países que lograron un milagro más fuerte haciendo algo distinto en esa dimensión. En otras dimensiones hay similitudes. Hablaba Mauricio del empleo público. Cuando uno tiene estados grandes, también tiene hartos empleados públicos. Los países nórdicos tienen el 30% de la fuerza laboral que está contratada por el Estado. Son eficientes, son buenos, son capacitados, son meritocráticos, todo lo que uno quiera, pero cuando uno de cada 3 personas está en el Estado, no sé, es como
no sé si será tan bueno. Ahora, otro tema que el libro hace, y esto es bien importante, te habla de todas las reformas que desconcentran poder. El ejemplo de los sindicatos, este corporativismo, la intervención estatal, y dice entonces por eso estas sociedades son tremendamente igualitarias en materia de distribución del ingreso. ¿Ya? Y uno le hace sentido, pero cuando uno se va a los datos de hoy día, es interesante ver cuál es la realidad de los países nórdicos respecto a otros países. Antes de la intervención estatal, es decir, como la desigualdad de mercado, ¿ya? Y luego de la acción del Estado. Si a mí por un lado me están diciendo hay un montón de reformas que desconcentraron poder y por eso son más igualitarias, uno esperaría que la desigualdad de mercado, es decir, los sueldos, los salarios que se pagan, las rentas que se obtienen, la desigualdad de los nórdicos debería ser mucho más baja que la de Alemania, que la de Suiza, que la de Irlanda y que la de Chile. Y lo que nos muestran los datos de la OCDE es que no, son iguales, son las mismas. Es la barrita roja o naranja en el gráfico. Esos son los índices de Gini de mercado, antes en un mundo donde no interviene el Estado. ¿Ya? Están todos en torno a 0,5, incluyendo Chile. Entonces, la conclusión es, oye, si el Estado, si la economía, producto de esta reforma, redistribuye también a través del mercado en los nórdicos, bueno, lo mismo de bienes en Alemania, lo mismo de bien parecerá ser en Chile, no hay diferencia. O si es muy malo, lo mismo de malo en otros países. Pero es raro y no se hace cargo el libro de eso. O sea, tanta reforma de desconcentración debería derivar en que antes de la acción del Estado hubiera más igualdad y eso no se observa. Si en cambio, en todos los países que están citados acá, los nórdicos, Austria, Suiza, Irlanda, la OCDE en general, Alemania, la desigualdad de ingresos baja mucho después de la acción del Estado. ¿No? O sea, primero el piso del mercado, como bien desigual, y después el Estado interviene. De dos maneras. Ellos ponen muchos acentos en la progresividad de los impuestos. ¿Ya? Pero la verdad, ¿qué es lo que nos dice la literatura y la evidencia? Que de 4 puntos de reducción del índice de Gini, de la desigualdad, uno de esos 4 puntos viene por la progresividad del sistema tributario. Es importante, sí, pero lo más importante son las transferencias directas. La plata directa que compensa desigualdades. ¿Ya? Y ahí es donde Chile se queda corto. Y de nuevamente una anexión nórdica, o una elección internacional en este caso, debiera ser bueno como el Estado de Chile avanza en distribuir transferencias directas en lugar de otro tipo de uso de los dineros públicos que no redundan, pareciera ser, en reducir las brechas de desigualdad, quizás porque son programas que no funcionan, bienes que están bienes y servicios o programas que están mal evaluados, en fin, ¿no? Ahí hay una pregunta interesante, pero creo que el libro no se hace cargo de eso. Voy terminando con esto. A lo largo de los 3 casos analizados se habla de la educación, pero yo creo que no se le da toda la importancia que tiene. Cuando uno piensa en una sociedad de innovación que invierte I+D, hartos puntos del PIB y estos países lo hacen, uno dice, ya, la papa, entonces multipliquemos por 5 el gasto público en I+D en Chile y vamos a hacer el descueve. Pero no, pues la cosa no es tan simple, porque uno tiene que decir cuáles son las condiciones necesarias para que esa I+D tenga resultados. Si tú no tienes el capital humano para poder desarrollar innovación, para generar investigación de punta, métele toda la plata que quieras y no vas a sacar nada. ¿Y dónde hicieron la inversión estos países? Y en esto coinciden también con Irlanda. La hicieron en educación, de manera temprana, ambiciosa, agresiva, gastándose lucas, teniendo maestros que son admirados, que les pagan bien, que tienen un sentido donde lo más importante es el chico o la chica, y no el profesor, como por ratos largos hemos visto en nuestro país que lo que importa son los profesores y no los alumnos. Entonces, ahí hay una clave, y estos países hoy día son pioneros, y yo les quiero decir lo siguiente, digamos, me salto el análisis detallado, pero en Chile, cuando uno mira las competencias de la población adulta, los trabajadores adultos, nos encontramos con un trabajador promedio con educación terciaria, es decir, superior, tiene las competencias, habilidades similares a un adulto en los países nórdicos con educación primaria. ¿Ya? O sea, con esas habilidades, sorry, le vamos a meter toda la plata que queramos I+D, no vamos a sacar nada. La plata hay que invertirla igual que ellos lo hicieron acá. ¿Ya? Y tiene las habilidades de un trabajador promedio de la OCDE con educación media. ¿Ya? O sea, acá, línea para la suma, la universidad en Chile, en términos promedio, apenas compensa lo que la escuela no está haciendo. ¿Ya? Y una lección nórdica importante, que aquí la escuela es clave y nosotros creo que no nos hemos tomado en serio esa pregunta en Chile. Yo tenía una lámina de conclusiones que no sé por qué no está, pero las voy a citar nomás.
para terminar mi presentación, que son lo que yo diría algunas de las lecciones, ¿ya? Y con esto resumo, de los países nórdicos y también del caso irlandés. Yo creo que es importante verlo. Primero, no puede haber mecanismo respecto al tamaño del Estado, al menos sobre un cierto umbral. Nadie está diciendo un Estado mínimo, no, pero sobre un cierto umbral la verdad es que conviven distintas realidades con resultados igual de milagrosos con estados grandes, como los nórdicos, como Austria. Dinamarca tiene un estado más grande que los 3 nórdicos tratados acá, con países con estado mediano como Suiza o relativamente pequeño como Irlanda, ¿ya? Y tienen resultados similares, ¿no? Segundo, todas estas experiencias nos muestran, tú lo dijiste, economías abiertas, de mercado, con alta libertad económica. O sea, una reivindicación del mercado, del capitalismo, con las correcciones que haya, pero no es anti-empresa, no es anticapitalismo, por el contrario. Existe una centralidad en el debate de estos países sobre la importancia del crecimiento económico. Acá no se pierde en un solo segundo. Crecimiento económico central y todo lo que está detrás de una estrategia de desarrollo en pos del crecimiento económico. Pucha, que sería distinta nuestra discusión si eso estuviera así de fuerte en nuestro debate, ¿no? Cuarto, instituciones sólidas, muy sólidas. Fondo Noruego, digamos, yo lo conozco bien porque lo he estudiado y trabajado con ellos. Es una obra maestra de robustez institucional, digamos. No salto los detalles. Régimen político y de partidos que fomentan la cooperación. Hay pocos partidos políticos, no existe esta diseminación, son regímenes parlamentarios. En fin, ahí hay un tema, como ya lo mencioné, que hay que analizar, porque ahí está la base de las políticas que miran largo, que permiten acuerdos, que construyen sobre lo logrado y no que quieren refundar todo cuando hay cambio de gobierno. Cuarto, Estado eficiente, con burocracia estatal por mérito, con objetivos y evaluación por resultados. Y aquí la pregunta no es, ¿alguien dijo Chile? Esta sí que es una lección nórdica, traigámosla para acá al tiro. Estado como agente coordinador del mundo privado. Esto es transversal a los 3 países nórdicos del libro y también en Irlanda. Y por eso que yo he puesto harto hincapié en el rol y el tamaño del Estado para objetivos similares. En el desarrollo económico de Irlanda fue fundamental el rol coordinador y articulador del Estado a través de distintas instancias, white papers, el foro económico y social, el National Economic and Social Council, que se estableció ya como un foro tripartito de discusión que permite adelantar los temas, identificar los cuellos de botella, las competencias que le faltaba a Irlanda para atraer inversión extranjera a nivel de su capital humano, en fin, ¿no? Entonces, estas instancias de diálogo tripartitos, permanentes, institucionalizadas, están presentes en los nórdicos, están presentes en Irlanda, están presentes en Australia, y creo que es algo que también deberíamos importar acá. En vez de estar peleando a cada rato, generemos foros de discusión permanente que nos permitan consensuar miradas de futuro. El rol clave del Estado es reducir desigualdad y promover movilidad social. Creo que no hay ninguna duda respecto a ese rol importante que juegan el Estado en los países nórdicos. La educación es un tremendo ejemplo de aquello y creo que también algo que podríamos importar. Yo creo que en eso no tenemos discrepancias mayores. Y la importancia de la formación de capital humano fundamental. Yo creo que esto lo hemos descuidado demasiado tiempo en Chile y no tiene ningún sentido, ninguno, buscar el santo grial de multiplicar la inversión en I+D si no empezamos a meterle plata acá. Último término, esto es economía, y corrígeme Mauricio si yo me equivoco, no reniegan de sus recursos naturales, porque acá también se ha instalado esta especie de caricatura, como que somos una economía extractivista, que hay que cerrar poco menos que las minas porque generan 0 valor agregado. Yo creo que, de nuevo, el desconocimiento al que tú apelabas sobre la realidad sueca, también yo creo que hay mucho desconocimiento sobre la realidad de la minería en Chile. Cuando uno conoce la minería, y yo fui director de Codelco, lo conozco, ve el tremendo valor agregado que hay detrás. El cobre no sale de las rocas así o cae de los árboles. Hay que ir a sacarlo 800 metros bajo tierra con tecnología de punta, muchas de ellas desarrolladas en Chile. Chile es líder mundial en block caving, para los que no saben, ¿ya? Entonces, hay también un sentido de humildad, de reconociendo este recurso natural, cómo agregarle valor y el desafío de ir generando encadenamientos productivos y servicios asociados. Bienvenido, tengamos esa discusión, pero no nos pasemos de largo de instalar esta idea muchas veces en nuestro debate de que hay que renunciar a los recursos naturales poco menos porque es una economía extractivista que no genera nada. Excelente, muchas gracias Ignacio por esa presentación. Bueno, podemos conversar. Yo me voy a tomar inmediatamente de tu última acotación, porque claro,
los recursos naturales son también una característica de Chile. Somos ricos en recursos naturales. Finlandia está de moda lo que acaba de ocurrir. El Economist dijo que éramos como la Finlandia de Sudamérica. No sé quién tenía esa esperanza, pero todo ese discurso de no renegar de los recursos naturales se compara con lo que ocurre acá. Y además acá dicen, tenemos que diversificar nuestra matriz exportadora. No sé si pueden decir algo al respecto, qué implica, si es que se puede lograr, qué relación tiene con las cadenas, o sea, con las ventajas comparativas. No sé si pueden decir algo al respecto, porque está muy en boga esto. También con la innovación, sería interesante, porque Nokia, como gran empresa finesa, habría salido de una empresa que estaba dedicada como a fabricar botas y que trabajaba con Rusia. ¿Ah? Industria forestal. Industria forestal, claro. No sé si esas dos ideas quizás que pueden agarrar y comentar algo al respecto. Bueno, yo podría decir algo a partir de lo que expuso Ignacio. La clave de pasar a una economía más innovativa, que agrega más valor agregado, es el capital humano. No es lo que el Estado pueda decidir gastar, porque gastar no es ninguna buena política pública en sí, es gastar plata nomás. Entonces uno puede tirar plata por la ventana y no está haciendo una buena política. Eso no. Si algo llama la atención en estos países, en distintos momentos, es la capacidad de una gran cantidad de personas de estar en la frontera del conocimiento, como para poder rápidamente recepcionar lo que se está haciendo al nivel más avanzado y replicarlo o mejorarlo. Esta es la historia de la industrialización en Suecia, esta es la historia de Finlandia, Dinamarca, etc. Si hoy día uno ve la estadística de patentes internacionales, estos países están pero extraordinariamente bien. O sea, hay mucha gente buscando cosas que ningún Estado podría haber planificado. Porque la tesis del libro es que el Estado puede inventar y decirnos por aquí va a saltar la liebre del desarrollo. Hoy día, por ejemplo, la industria de la música en Suecia, con todos sus agregados de videos, etc., exporta más que la Volvo. ¿Cómo surge eso? ¿A quién se le ocurrió eso? A nadie en particular y a miles de personas en concreto. O sea, personas que tenían una capacidad, a partir de crisis que hubo en Suecia, de empezar a pensar nuevo. Pero para el pensar nuevo tenían recursos. Eso es el capital humano. Esa es la educación a la que tú apuntabas. O sea, Spotify es sueco para que nuestro... Spotify, hay un Skype, hay, mira, y la industria de la música es increíble. A partir de lo que fue ABBA y Roxette, etcétera, como eso genera una serie de encadenamientos que están totalmente fuera de lo que un planificador estatal puede imaginar siquiera. ¿Qué es lo que decía Francisca con Mariana Mazzucato, la idea? Pero absolutamente. O sea, mira, en el fondo se trata de una lección fundamental de lo que es el desarrollo moderno. Para que los países se hagan ricos necesitamos darle libertad y recursos humanos a muchísimas personas. Mientras más personas tengan la capacidad de decidir, de buscar, de innovar, y equivocarse, más vamos a, más vamos a encontrar. Exactamente. Atrás y empezar de nuevo. Exacto. Y cerrar la empresa porque el Estado no la cierra. Exactamente, cerrarla. Y mira, si algo se le ocurrió a Adam Smith que era brillante, era justamente eso. Déjense los estados de creer que ellos son los sabelotodos y dejen que miles de personas, con su información que siempre es distinta del vecino, encuentren soluciones. Y van a fracasar 99 de 100. Pero ese uno que va a tener éxito, ese uno va a conducir a esto, y yo creo que ahí está la solución. Creo que ahí donde el Estado sí es importante, donde incluso cuando tú hablas de la igualdad en términos de ingreso de mercado o ingreso disponible, se queda aparte la parte más importante, que es el acceso a una serie de servicios, como es la educación, como es la salud, que no es completamente gratuito en los países nórdicos, pero que la educación sí, que son los que potencian a su gente.
Entonces, en vez de tener un Estado con 10 personajes que se creen la muerte ahí, tienes 5 millones de potenciales innovadores. Y esa es toda la cuestión, creo yo. Bueno, con instituciones también que les digan, y si ustedes innovan, les defendemos el derecho de propiedad, vamos a respetarlos a ustedes en el sentido de que ustedes son los dueños de esta cuestión. Eso es muy importante, por eso que el derecho de propiedad es una de las cosas más importantes y fundamentales, que está en todas las constituciones nórdicas. Y culturalmente también muy legitimado. O sea, bueno, claro, ahí tendríamos una larga discusión sobre el protestantismo y otras cosas que no es poco lo que aporta, porque en términos de capital humano, cuando estos países entran al desarrollo, por ser protestantes, tienen una población que en general sabe por lo menos leer. Y después aprenden a escribir, que es mucho más fácil. Comparado con los países católicos, donde la lectura de la Biblia estaba reservada a la Iglesia. Mira, si hay elementos que uno empieza a buscar, están justamente en este tipo de elementos. Porque en el siglo XIX, saber leer y escribir, saber operaciones básicas, era un capital humano notable, en un mundo donde todavía el analfabetismo era dominante. Entonces, claro, países donde casi toda la población es capaz de leer la Biblia. Porque además el Estado sí que era importante, porque llegaban los curas que eran parte del Estado y los examinaban. Iban ahí con el catecismo de Lutero y le decían, a ver, ¿qué dice aquí? Y la gente tenía... Bueno, son cosas... No lo hacían para fomentar el desarrollo, por supuesto, claro, pero crearon un capital humano que cuando vino el momento podía ponerse en la punta. Bueno, para los que no saben, ustedes no sé si saben que Mauricio es candidato a diputado en Suecia. Eso no es parte de esta discusión. Pero no, pero es que yo quiero preguntar, porque Ignacio y también Francisca algo nombró, ¿qué características tiene, bueno, Suecia o lo mismo otros sistemas políticos que apuntan al consenso o al desarrollo, no sé, ¿qué crees tú que podría ser mejor? Usted, ahora que está de moda el bicameralismo, da lo mismo, eso me entendieron. ¿Qué podrías decirnos al respecto? No sé. Yo te podría decir que no importa. No importa. El sistema que tengas, si tienes un pueblo que a través de su historia ha aprendido de que si nos peleamos nos hundimos y que ha pasado por momentos muy duros, o sea, estar ahí con las guerras al borde de tu país, en fin, todo esto, como las guerras mundiales, todo eso, entender que es una pequeña embarcación frágil después de todo, que si no la agarramos todos y remamos a un cierto lado, y eso es muy característico de los países nórdicos. Finlandia llegó un poco tarde, tuvo una guerra civil, etcétera, pero los otros 3 países, los escandinavos, porque Finlandia no es un país escandinavo, es nórdico, pero no es escandinavo. Esta cuestión está, mira, en la sangre, aunque esto parece una afirmación racista. Sí, cuidado. Pero como está allí. Y mira, incluso en la forma de hablar, de relacionarse. Por ejemplo, cuando tú dices no o sí en español, son declaraciones potentes, que tú la buscas porque somos bien teatrales en eso. El nórdico, ante el no y el sí, se repliega y trata de buscar siempre el compromiso. Tienen una combinación fonética que es el no sí, no, una cosa rarísima. Y uno queda pensando, ¿qué le pasa a este? ¿Está enfermo? No te está diciendo, por favor, no pongas antagonismo, no pongas blanco-negro, propon por lo menos de que es verde para que nos unamos en que es gris. Aunque no lo sea de verdad. Claro. Porque la unidad, el compromiso es más importante que la verdad absoluta en estos países. Y eso bueno, ¿qué riqueza? Ese es capital humano. Capital cultural, cosas que son re importantes, no menos en un país como el nuestro que está peleándose, pero por todo. Yo sí creo que los sistemas políticos son súper relevantes, y esto es un largo debate en ciencia política, en economía también. ¿Cuál es el mejor? No sé. Pero los nórdicos son todos regímenes parlamentarios. Finlandia es un semipresidencial, pero de facto es un parlamentario. Sí, claro. Y hay rey todavía. Y el parlamentario, no en Finlandia. No Finlandia. Hay presidente, los otros 3 sí. Hay monarquías, claro. Sí. Y el parlamentarismo tiene una virtud, tiene un montón de efectos. Tiene una virtud que es más adaptativo, ¿no es cierto? Porque te obliga a generar acuerdos para formar gobierno. Eso es. Y ponerte de acuerdo con un par improbable muchas veces y gobernar con él. Entonces pierdes cosas en esa pasada porque no puedes llevar a cabo tu proyecto maximalista, porque tienes que negociar con el otro, pero te permite avanzar, ¿no es cierto? Es bien adaptativo. Yo no digo que sea el régimen que haya que instalar en Chile, ¿no? Pero en Chile yo creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy día es que tenemos un régimen de gobierno, un presidencialismo
que no tiene gobernabilidad, porque tiene un Congreso completamente atomizado. Le pasó al presidente Piñera y le pasó incluso a la presidenta Bachelet, y le va a pasar al próximo presidente o presidenta. Entonces, es imposible en ese escenario de atomización de los partidos políticos, producto de la reforma del sistema electoral, de buscar acuerdos, uno, de buscar miradas largas, dos, porque acá en privado sabemos que tenemos que hacer una reforma educacional como la gente. O sea, ¿hasta cuándo nos hacemos los lesos? ¿Ya? Pues sabemos que eso lo vaya a ver en 20 años más, los frutos, con suerte. Pero no hay posibilidad de esa mirada de futuro en esos acuerdos largos, porque acá la fragmentación hace que no haya incentivo a cooperar. Estamos en un equilibrio muy poco cooperativo, ¿ya? Y es un efecto bola de nieve además, porque llega alguien, y es lo que le va a pasar al próximo gobierno, sembrando tremendas expectativas, lo cual es un error fatal, creo yo. Expectativas que no va a poder cumplir. Entonces, cuando tú prometís 10 y das 1, esos 9 diferencias se llama desafección de la ciudadanía, que exacerba el problema en que estamos. ¿Ya? Entonces, yo le asigno una importancia grande a eso y espero que la Constitución, digamos, yo creo que sería un tremendo aporte que resolviera esa ecuación. Cualquiera sea el régimen de gobierno que tengamos, tenemos que tener un sistema electoral que permita gobernabilidad, que permita dar incentivos colaborativos para emular esa elección nórdica. Claro. Por las razones que sean, ellos han colaborado y no han refundado cada vez que cambia el gobierno. Construyen sobre lo que el otro logró, se equivocan, dan un paso para atrás, dos adelante, y así se construyen los buenos países, creo yo. De hecho, Jacinda Ardern, ¿cómo se llama? Sí. Nueva Zelanda. La primera ministra de Nueva Zelanda, otro país que es muy observado y que no reniega para nada los recursos naturales. Para nada. Tienen la Madrid igual de poco diversificada que la chilena, tienen buena educación, buena cultura cívica y todo. Ella, su primer gobierno, no el actual, lo hizo en coalición con la, digamos, que le llaman extrema derecha. A ese nivel de coordinado está el sistema que incentivaba Porque tienen pocos partidos. Claro, incentivaba los acuerdos en el fondo de las coaliciones. Acá hay una pregunta que tienen que ver mucho con los programas de los candidatos. ¿Qué opinan ustedes tú que fuiste ministro de Hacienda, Ignacio, de esta negociación colectiva en rama que le llaman, o más centralizada? No sé si tú, Francisca, dijiste este incentivo importante del seguro de desempleo que era administrado por los sindicatos. No sé si podrían decir algo de eso al respecto. ¿Qué opinión tienen? Yo voy a hacer una cosa muy corta y dejo a la Frankie la experta en esto. Yo creo que quienes proponen eso deben estar dispuestos a aceptar que ese es un camino para tener mega empresas. Claro, como lo que decía Mauricio. Y que las empresas chicas o van a tener que estar fuera de ese régimen Van a desaparecer. o van a desaparecer. Porque acá las negociaciones por rama, por sector, pasa una cuestión súper jodida, que tú tienes distintos niveles de productividad. Claro. Y es evidente, ahí están los datos, que las pymes son mucho menos productivas que las empresas grandes. De hecho, hoy día mismo uno ve que los sueldos son bastante distintos. Los sueldos de las empresas grandes son bastante mayores que las empresas chicas. Entonces, si tú vas a negociar condiciones por rama, como si todos tuvieran la misma talla de camisa, bueno, a algunos les va a quedar grande y a otros les va a quedar chica, ¿no? Y esa regla pareja para realidades distintas, para industrias distintas, para tamaños distintos, va a tener consecuencias en las menos productivas. Eso hay que tenerlo claro, digamos. Ya, ahora continuando con lo que dice Ignacio, tú lees, incluso lees la lección nórdica, este libro que se ha criticado tanto en esta instancia, ¿no es cierto? Y tú ves la descripción de el sindicalismo centralizado en Suecia y en estos países, y te explican que efectivamente ha llevado a una concentración, ¿no es cierto? En industrias. En industrias. Por lo tanto, hay muchas industrias grandes. ¿Por qué? Porque hay el costo que han pagado y que ellos dicen de que lo han pagado con gusto. Yo no sé si nosotros queremos eso para nuestra economía, que es bastante diferente y está en un estadio totalmente diferente del desarrollo. Pero efectivamente el que no es productivo no tiene ni siquiera la opción de entrar, ni siquiera de probar. Claro, esto es una economía mucho más madura, digamos, claro. Los auditores en el fondo Sí. fijan estándares de negociación
donde dominan las empresas grandes. Las empresas grandes pueden acceder a un determinado salario, que es el salario al que se llega, ¿no es cierto? Y eso deja fuera a la competencia emergente de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, de hecho, imagínate, para graficar un ejemplo más claro, imagínate que los sueldos de la minería lo determinara CODEL cuánto gasta Minerals. Claro. ¿Ya? Para ellos perfecto, porque ganan muy bien, porque tienen estándar, mucha productividad. Pero para la mediana minería o la pequeña minería no es pagable esos sueldos. Chao. Entonces tenés que estar dispuesto a decir, esto va a significar o que las mineras chicas se las va a comprar la grande y vas concentrando el mercado, y de hecho eso está en el libro. De hecho hablas incluso de que soluciones con políticas el libro incluso hablaba de que se repartían cuotas de producción la industria exportadora, que es como una colusión, no sé si sería aceptable hoy día. Claro. Eso es lo único que yo digo, o sea, hay que estar dispuesto a las consecuencias que eso genera. Y llama la atención en el fondo que las mismas personas que están proponiendo políticas del corte de este modelo lineal que acabamos de describir, ¿no es cierto?, son personas que critican al mismo tiempo, sin de alguna manera hacerse cargo de la contradicción en la que están cayendo, critican la concentración de nuestra industria, de nuestra empresa. Eso, sí. Mira, al respecto hay bastantes estudios donde si tú tienes un sindicalismo minoritario y asociaciones de empresarios que también son minoritarios, o sea, representan una parte solamente de la fuerza laboral o del empresariado, y tratas de centralizar, o sea, crear un marco general, vas a tener los problemas que ustedes están mencionando. En los países nórdicos el camino ha sido un altísimo nivel de sindicalización, tanto de los trabajadores como de los empresarios, ambos. Incluso los empresarios han sido líderes en cuanto a promover la agrupación, incluso de los sindicatos. ¿Qué pasa entonces? Cuando tú tienes un 80 o 70 o incluso más % de la fuerza de trabajo representada en un movimiento sindical unitario, con diferencias, pero en el fondo actuando unitariamente, cuando tú decides el salario, por ejemplo, tienes que hacerte cargo de toda la economía nacional, no solamente del cobre, que claro puede pagar lo que quiera, también tienes que hacerte cargo de la cajera del supermercado, de esto, porque están todos organizados y se crean esas políticas que se llaman políticas solidarias de salario, etcétera, donde es muy importante tomar en cuenta la productividad media de la economía, no solamente los sectores de punta, y saber si tú quieres y puedes castigar el sector menos productivo o no. Esa fue una decisión muy importante en los países nórdicos en los años 50 sobre todo, donde muchos decidieron, Suecia fue un caso típico, sacrificar una parte, la parte menos productiva de la industria, que era la textil, el calzado, etcétera, entendiendo de que había un sector de punta que iba a ser capaz de absorber, y se creó una política muy activa de mercado de trabajo que te financiaban estudios, te financiaban incluso el viaje, la mudanza de la gente, pero si no tienes eso, esa visión global y una actitud donde el Estado, los sindicatos y los empresarios colaboran para que esto funcione y asumes la responsabilidad de toda la economía, puedes llevar a un desastre. O sea, si tú dejas un sindicato minoritario, una rama, a fijar los precios del trabajo en buena cuenta, vas a reventar, justamente como decía Ignacio, el resto de la economía. Lo que yo he aprendido también de los sindicatos de Finlandia, de Suecia, a partir de lecturas y también de una visita que me tocó hacer a Finlandia y conocer al sindicato de profesores ahí, es que están muy poco politizados, por lo tanto funcionan con una estructura de incentivos que es bien distinta y conocen la economía, o sea, son capaces de tener una visión integral y evaluar en profundidad las consecuencias de sus actos de presión, que efectivamente hacen actos de presión, ¿no es cierto? De hecho, en el sindicato finlandés de profesores, uno de los requisitos es no militar, estar ahí como un profesional de la educación. Y el sindicato de profesores hace propuestas de política pública para mejorar el servicio entregado. La verdad es que
uno mira esa estructura institucional, ese sistema y organización de incentivos, y uno se da cuenta de que los sindicatos grandes y centralizados pueden funcionar muy bien, pueden funcionar muy mal también, pero pueden funcionar, pero cuando funcionan muy bien en general es porque están alejados de la política. Y ese no es el caso acá en Chile. Y no sé cuál es la viabilidad de despolitizar a lo... Pero ponte tú lo que dijo Mauricio de un esclavo, digamos. Porque el riesgo está en que un grupo que es relativamente chico se supone que sea representativo del resto, ¿no es cierto? Porque si está todo el resto representado, bueno, tomarán las decisiones y no hay problema. Claro. El problema es que hay una submuestra que se rogue la representación del otro y que, buscando su propio interés, no le importa lo que le pasa al otro, puede dejar una escoba. Digo esto porque a mí siempre me llamó la atención que es muy insólito lo que pasa en Chile. Cuando uno negocia el salario mínimo, tradicionalmente esta negociación se da entre el ministro de Hacienda y la CUT. Como si no hubiera más actores acá. Es una cosa muy rara. ¿Dónde está la pyme? ¿Dónde están los empresarios? Y eso te lleva, y siempre está la pelea, y el libreto es conocido. Te piden un reajuste de 10%, el gobierno ofrece 1% y termináis en 3%. ¿No? Y te sacan la mugre que están defendiendo a los empresarios, cuando en realidad todos sabemos que el salario mínimo le pega a las pymes, porque por lo que estamos hablando, no tienen la capacidad de pagar. Bueno, pero eso te lleva a otra lección que acá ha estado, que más allá del mecanismo centralizado o no, tú quieres tener espacios de representatividad y de acuerdo. Y por eso que yo creo que es súper valioso, tanto en la experiencia nórdica como en Irlanda, que haya estos foros permanentes institucionales tripartitos, donde los trabajadores de empresas grandes y chicas, de sectores mineros o de servicios, empresarios grandes y chicos, el Estado, estén discutiendo de buena fe de los temas de futuro. Mira, en Chile hablamos del salario mínimo y del bono de término de conflicto, pero hablamos re poco de los desafíos del trabajo del siglo XXI, en el cual ya estamos en la mitad, estamos metidos de lleno. Si esto no está empezando, estamos en el año 2022. Ya esto nos está pasando por el lado del siglo XXI. Y eso no hablamos, ¿te fijas? Porque no hay esos espacios de diálogo, de comunicación, de confianza, donde se crean white papers o documentos que al final guían la política pública en un horizonte un poquito más largo que la pelea anual. Para ilustrar lo diferente que pueden ser las cosas, en Suecia no hay salario mínimo legal. ¿Por qué? Porque tanto trabajadores organizados como empresarios nunca han querido que el Estado, la clase política, se meta a determinar el piso salarial. Y ahora están agarrados con la Unión Europea, que les quiere meter eso. Sí, la Unión Europea, que tiene este sistema de que los políticos deciden cuál es la base, claro, tiene un tremendo problema. ¿Por qué? Porque el político no sabe más que lo que sabe el trabajador y el empresario, cuál es ese piso, si es que negocias a nivel, digamos, de toda la economía prácticamente. Entonces tienes que ser muy consciente de eso. Y alguna gente dice, pero ¿cómo no tienen salario mínimo legal? No tienen, porque... y nunca han querido tenerlo tampoco. Otra cosa importante, hay una restricción en los países nórdicos muy importante, porque una gran parte de su exportación es exportación de servicios o productos industriales sobre los cuales no tienen ninguna ventaja natural, no hay ninguna renta apropiable. Por lo tanto, si tú colocas los salarios a un nivel que no compite con Irlanda, con China, con este otro, ¿de acuerdo?, quiebras la industria, quiebras tú, y quiebras una parte esencial de la economía. Por eso que normalmente, no siempre ha sido así y ha tenido consecuencias muy problemáticas, se deja que los sectores exportadores industriales fijen esa norma que va a guiar al resto de la economía. Por competencia. Porque ellos están compitiendo en el mercado mundial y saben que si tienen precios muy altos la fuerza de trabajo, que no corresponde a la productividad, porque este es un problema más complejo, no es solamente cuánto pagas, sino cuánto pagas por una cierta capacidad productiva, vas a destruir la empresa del país. Eso nos puede pasar también con el cobre o con otras cosas. Tú mencionabas, Ignacio, la Citroën. Y nuestras 22 fábricas, armadurías de autos que teníamos. También armábamos... El Yagán se llamaba el auto... Sí, Yagán. pero también armábamos camiones
que eran el doble más caro que los camiones que se podían importar. Pero éramos súper orgullosos. Mira, camiones producidos en Chile cuando era todo importado. Pero ¿qué pasaba? Que ese camión transportaba el cobre, y transportaba la fruta, y transportaba todos los productos. Toda la economía se encarecía porque nosotros nos dábamos el privilegio de armar camiones que costaban el doble más caro. Esas son cosas súper importantes. Y a ese tipo de locuras hay muchos que quieren. Hablan de reindustrializar el país. Yo escucho y digo, esto se escucha en muchas partes. Y yo digo, a ver, ¿qué se están imaginando? ¿Que volvamos a las 22 armadurías de auto y nos cueste el doble? ¿Estamos dispuestos a que nuestro cobre cueste el doble? ¿Vamos a poder competir con el cobre peruano o el cobre de otra parte, de Kenia o donde sea? Hasta esas empresas pueden quebrar si no tenemos cuidado en eso. Sí, metieron un término que yo no conocía que se llama desindustrialización. Claro. Y era muy divertido porque los tres autores lo nombraban. Subía el precio, digamos, del petróleo, y obviamente que las exportaciones de petróleo en Noruega subían, y el tamaño del petróleo era mucho mayor que la industria manufacturera. Por lo tanto, el país se desindustrializaba, pero era un efecto precio nomás. Entonces, muy poco riguroso académicamente el libro. Bueno, mucho de lo que hemos conversado subyace esta idea que tú pusiste, que la de complejizar la matriz productiva. Claro. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que se tiene que complejizar. Si la pregunta es ¿cómo y a qué ritmo, digamos, ¿no? Y de hecho, tanto así que la matriz chilena se ha complejizado. Lo que hace es que, claro, algunos todavía quisieran ir muchísimo más allá, saltarse muchas etapas. Yo quisiera recordar solamente que en los años 70, el gobierno López, el 90% de nuestras exportaciones eran cobre. Claro. Ya, hoy día es la mitad, sigue siendo un montón. Pero bioindustrias que han aflorado. Y yo creo que ese tipo de dilema se resuelve y yo quiero insistir en estos espacios permanentes de diálogo, porque el Estado sí puede tener un rol en resolver problemas de coordinación, que cada uno de nosotros como entes separados no vemos, o si los vemos no tenemos los incentivos para hablarlo porque son bienes públicos de alguna manera. Y esa es una política industrial moderna, que de hecho están las recomendaciones de la comisión que convocó mi antecesor Felipe Larraín el año 2017, que es rol del Estado, foro que coordine, que articule, que vea fallas de mercado, que acerque a los actores. ¿Era uno o diferentes foros? No, o sea, pueden ser distintos foros, pero lo que te digo, hay que institucionalizarlo, claro, y verlo de esa manera, porque hay muchas cosas que hoy día no se hacen porque o te faltan las competencias técnicas, volviendo al capital humano, y en eso fue brillante Irlanda, que dijo, ¿sabes qué? Acá si nosotros queremos agregar valor, vamos a tener que formar capital humano avanzado, y si queremos atraer inversión extranjera, y eso es parte de nuestra estrategia, porque tenemos una ventaja enorme que es el idioma inglés, tenemos que tener mano de obra súper capacitada para el sector farmacéutico, para la computación, y el Estado que incentivó aquello, lo incentivó ¿por qué? Porque en estos foros de conversación los propios empresarios decían, ¿sabe qué? Estamos cortos en esto. Yo digo, la minería chilena le lloran, por ejemplo, técnicos de datos, cientistas de datos, porque la gran minería del cobre tiene todo sensorizado, ocupa el 3% de los datos. Imagínate la agregación de valor que hay ahí. Entonces, ¿por qué no se crea? Te dicen, no, es que no hay las competencias en Chile, pero nadie tiene sentido formarla. Entonces, eso es el tipo de dilema y de agregación de valor y servicios anexos que se pueden formar con un rol del Estado, que es importante, pero no tiene por qué ser aquel que decide. Si tiene que ser un actor más que conversa con el sector privado para identificar estos cuellos de botella, estos nudos. Y un elemento muy importante ahí es la colaboración entre la academia y el mundo empresarial. Claro. Eso nosotros existe muy poco, porque se lo ve con desconfianza. O sea, imagínate Carossi o quien sea, un nombre Carossi porque bueno, ha sido tan, creando una cátedra en la Universidad de Chile para investigar cómo se producen espaguetis, etcétera. Sería un escándalo. Estaría tomada la universidad años de años, con banderas rojas, etcétera. Eso es lo que hay en todos estos países. O sea, en la pequeña ciudad donde yo vivo, que se llama Lund, una ciudad universitaria, donde está la universidad al lado, están todas las empresas, la AstraZeneca, todas ellas están ahí, y tú ves la cooperación entre unas y otras, porque esa es la única forma de que el país surja. ¿Cómo va a tener dos mundos antagónicos como el que nosotros a veces queremos crear? Un mundo anticapitalista acá y los capitalistas por allá, todos peleados dándose la espalda. Eso no funciona. Muy diferente, tú nombraste, Francisca, lo del sindicato de Finlandia, de profesores. Sí. Muy diferente a lo que ocurre acá, igual un mensaje al proyecto de ley. Dale. No,
yo creo que además la vinculación de la academia con el sector productivo de alguna manera te baja, te concretiza este conocimiento que está un poco volando y que lleva a académicos, ¿no es cierto?, a veces simplemente expresar a ver, porque la verdad es que lo que encontramos en este libro es un relato, es un cuento que no tiene un fundamento científico porque estas personas no se han visto obligadas a, de alguna manera, confrontar la realidad, ¿no es cierto? Que es algo que se hace mucho cuando tú vas a terreno, ¿ya? Y la verdad que es lo que es la ciencia, y la ciencia al final es lo que te permite, y el método científico te permite de alguna manera, ¿no es cierto?, ir avanzando hacia la innovación, hacia el progreso, etcétera. Y uno ve que hay mucha academia en Latinoamérica que se ha escindido del método científico, o sea, saca conclusiones, asume causalidades, y la verdad es que da la impresión de que lo que están escribiendo es una novela y no un artículo utilizando un método de falsificación, ¿no es cierto?, claro, de la realidad, porque al final uno tiene que conocer bien la realidad concreta para poder construir cómo funcionan las cosas. Tú quieres conocer la verdad, no lo que tú quieres que ocurra, sino que cómo ocurren las cosas, cómo funciona el mundo. Y hay una cosa que Ignacio decía que es muy importante. En América Latina, en Chile, hemos probado el camino del Estado que hace todas estas cosas y hacía 10 cosas más. Si teníamos un capitalismo cerrado, mercantilista, que fue un desastre históricamente. Entonces, que de pronto se encuentre de nuevo, el Mediterráneo se vuelva a descubrir, digamos, es realmente algo que tendrían que decirnos, por lo menos, lo que Ignacio pedía, cómo nos vamos a diferenciar de esa América Latina de los años 50, 40, donde el Estado, como en Chile, tenía tasas de cambio distintas, creaba empresas como la Corfo, etcétera, para que eso no termine produciendo lo que fue el Chile en los años 60, frustrado, enojado, y al final donde toda la democracia se hunde por esas contradicciones que existían. Muchos de estos relatos nos hacen creer de que Chile en ese tiempo, no sé qué, un cuento muy especial. Podríamos contar el mismo cuento del milagro chileno. El problema es que el laboratorio, porque en el fondo estas personas son personas que proponen políticas, que no las han probado, que no conocen el funcionamiento de causa-efecto del mundo concreto económico, ¿no es cierto? Y entonces el laboratorio es este país, ¿no es cierto? Y pasa lo que está pasando ahora con nuestras pensiones, por ejemplo, en que la verdad es que era absolutamente predecible que iban a aumentar las tasas, que iba a caer el fondo de ILE, etcétera, etcétera. La verdad es que era muy razonable, todo indicaba, cualquier persona que conoce el tejemaneje económico, de que era imposible que no ocurriera esto. Sin embargo, parece de que incluso en el mundo académico, porque hubo académicos defendiendo esto, sí, en general no economistas, eso sí, me acuerdo de un par que sí. Sí, bueno, que en el fondo parece que necesitan ver para creer. Y en este encadenamiento entre la universidad y el sector productivo, en esta colaboración que tú describes, Mauricio, tú estás permitiendo que el académico, que es el que piensa, también experimente y ve antes de usar en el fondo un país completo como laboratorio, para descubrir y convencerse solamente cuando ya todos los créditos hipotecarios están arriba y todo más corto, y más corto. Y todas las pensiones han disminuido porque ha caído el fondo de ILE. Ignacio mandó un Twitter muy bueno hablando del terraplanismo, sí, de los que proponían este tipo de retiro, porque lo que está pasando es lo que tenía que pasar, ni más ni menos. Pero un pequeño detalle, la política en estos países es súper pragmática. Nunca se olvida que 2 más 2 son 4. Nadie se deja llevar por la ideología. Y eso la hace muy aburrida
Pero qué bueno que sea aburrida, porque entonces no están peleándose a muerte y no están con todas estas cosas. Y es, mira, es un aterrizar todo el tiempo, y esto por todos los partidos, ¿eh? La socialdemocracia es maestra para eso, y por eso que han podido gobernar también. Llegan al punto ese que tú dices, 2 más 2 son 4, entonces sacamos la conclusión política. Oye, es como la serie esta Borgen, que es en Dinamarca, digamos. Era Borgen. eso, ¿no? Son puros acuerdos. O sea, al final, la política y los países que avanzan se basan en cooperación y acuerdo. Aquí la palabra acuerdo es una palabra pecaminosa, y ese es el problema que tenemos, que pasó a ser pecaminosa cuando es de la esencia de la política y cómo los países avanzan. Yo quería decir, en deferencia al libro, no ha tenido conversando todo este rato, o sea, eso ya es un gran aporte. Sí, claro. Yo creo que es enriquecedor, ¿no es cierto?, y es motivante que hayan estos libros con las críticas que se le puedan hacer naturalmente. Y yo si algo rescato es, estos países nórdicos tuvieron un Estado grande, interventor, todo lo que hemos dicho, y les resultó, y están bien. ¿Y cuál es el contrafactual? Si hubieran tenido un Estado distinto, lo hubiera ido mejor, peor, porque a lo mejor quizás hubieran ganado algo, pero perdido otra cosa. Yo creo que la única honestidad que uno tiene que tener acá es no comprarse la receta así como que fuera extrapolable, porque yo, como traté de mostrar, hay países que le digo igual de bien, que tienen modelos distintos. Alemania, Austria, Suiza, son bien distintos en tamaños del Estado. Y después hay otros que son radicalmente distintos, como Irlanda, que le digo aún mejor que ellos. Entonces, ¿significa esto que la receta es importar el modelo irlandés a Chile y el Estado que ellos tienen? No, o sea, yo creo que uno siempre tiene que matizar estas cosas y discutirlas en su propio mérito, y ahí está la belleza del pensamiento. Pero más aún, Ignacio, de la ciencia. Uno podría usar, por ejemplo, el modelo nórdico para probar lo contrario. A Suecia le fue súper bien con un Estado chiquitito, que el gasto del Estado era un 10% del PIB. Con ese Estado chiquitito, Suecia dio un salto industrial fabuloso y se instaló entre los países más avanzados de la Tierra. Y fue cuando empezó a gastar mucho que empezaban a producirse una serie de problemas que llevaron a una crisis realmente severa. Por lo tanto, mira, si uno quiere unilateralizar y sacar lecciones hacia tirabuzón, uno podría sacar al revés. Exactamente al revés. Pero yo creo que ese es el camino adecuado, ser bastante cuidadoso, cauteloso y no... Bueno, al tiempo tenemos que ir cerrando. Yo quería recordar que, hablando del Estado que castiga en el fondo el mal desempeño de sus profesionales, están ahora los profesores, me acordé por eso, porque dijiste el sindicato de profesores en Finlandia, los profesores quieren que no los evalúen y que no los echen después de 3 veces mal evaluados. Entonces, con profesores que buscan ese poco bien común, bien difícil. Aunque quería dar una nota más positiva, que hay un ejemplo de los consorcios que tú hablabas, con foros le llamaste, en Valdivia, que es una ciudad que se ha coordinado muy bien entre el mundo público y privado, y han logrado en el fondo descubrir esos baches para el desarrollo o para el desarrollo más sustentable, justamente con esos foros que tú nombras. Así que Consejo Económico Sociales. Así se llama, claro. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Francisca por estar acá. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a los que nos vieron, y a Mauricio también, muchas gracias por su experiencia en los países nórdicos y mucha suerte como candidato al Parlamento sueco. Ya te conté. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente. De nuevo. Chao, chao. Chao.